entonces lo que voy a hacer es, me ha tocado el síndrome de condensación, pero vamos a hacer una revisión rápida aprovechando de este PDF que he encontrado, que les va a llevar más o menos a visualizar, incluso con radiografías, todos los síndromes que hay en neumología, para que tengan una idea de cuántos síndromes hay. Ya, entonces empezamos. Entonces acá están síndromes pulmonares y los síndromes pleuropulmonales se van a clasificar en síndromes físicos y síndromes de supuración pulmonar. Bueno, hay otras clasificaciones, pero esta es la más que he encontrado, la más didáctica, pero cuando ustedes empiecen a desarrollar su semiología y clínica van a encontrar otras clasificaciones y al final es lo mismo, ¿ya? Entonces acá la revisión anatómica que tiene, que este es el pulmón, la pleura visceral, la otra es la pleura parietal, son las costillas, este es el espacio virtual que hay entre ambas pleuras y donde se va a llenar de líquido que se llama el derrame pleural. Este es el mediastino, este es el diafragma, que es el que nos ayuda a respirar. El problema es que ahora con las personas obesas, este diafragma se achata más y por lo tanto no va a haber una buena ventilación, perfusión y ahí están los problemas porque mueren más por COVID. Entonces lo que se trata es de disminuir esta grasa abdominal para que este diafragma pueda movilizarse mejor, ¿ya? Entonces la pleura visceral, la pleura parietal, este es el pulmón, esta es la tráquea, acá vienen los bronquios y acá vienen las múltiples ramificaciones y tenemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo 2. Entonces los síndromes de supuración pleuropulmonar tenemos que es la colección purulenta en pleura o pulmón, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se acumula la secreción purulenta en la pleura o pulmón? En cualquier tipo de neumonía bacteriana o una neumonía viral que se está complicando con una bacteriana, ¿ya? Entonces, es lo que, por ejemplo, ahorita para el COVID, el tratamiento hasta la fecha no hay un antirretroviral, solo el que ha sacado Rusia, el que creo que es el Fafir, algo así. Ese es el único tratamiento antiviral que hay. Pero ¿por qué están dando antibióticos los médicos ahora? Uno, porque es probable que sea contaminado con un proceso bacteriano. Dos, tengo que darle algo, ¿no? Es un efecto placebo tanto para el paciente como para el médico. Bueno, de todas maneras se dice que inhiben el crecimiento viral, ¿no? La replicación viral. Y tenemos los síndromes físicos pleuroparenquimales como el síndrome de condensación que me ha tocado desarrollar, el síndrome de rarefacción, el síndrome de atelectasia y el síndrome de cavitación. Según lo que he visto el sílabus, no les han dado más que el síndrome de condensación, pero tienen que tener una orientación más grande de todo lo que es la semiología y la patología pulmonar. Por eso solamente va a ser un pequeño repaso de todo lo que hay para que ustedes ya cuando estén entrando a clínicas y vean este tipo de pacientes, ya puedan distinguir. Bueno, el síndrome de condensación pulmonar es el síndrome, como su nombre lo dice, condensa. Se va a producir primero la hepatización roja y luego la hepatización negra. Se va a llenar el pulmón que debería estar lleno de aire, se llena de fibrina, de secreción blanquecina, de secreción purulenta, y se llama lo que es el síndrome de condensación, se condensa. De tal manera que ahorita vamos a ver a la semiología que hay la percusión, palpación y auscultación. A la percusión, los pulmones deben sonar en forma sonora, ¿ya? Y a la percusión también deben sonar en forma sonora. Y a la auscultación debe escucharse el murmullo vesicular, o sea, el pase del aire. ¿No? Por eso se le dice al paciente respira con la boca abierta. Cuando sucede el síndrome de condensación, lo que pasa es que ni a la percusión, se va a sonar mate, ¿ya? Por ejemplo acá,
que debería sonar sonoro, ¿no? Va a sonar mate, ¿ya? Y cuando vamos a hablar acá, cuando se llena de agua en el espacio pleural, vamos a hablar de un derrame pleural. Pero vamos primero con el síndrome de condensación pulmonar. Entonces, cuando los espacios, los bronquios y el parénquima debe estar lleno de aire, está lleno de, digamos, de líquido, de fibrina. Tenemos el síndrome de condensación pulmonar que resulta de procesos patológicos que ocasionan el cambio de contenido alveolar, normalmente lleno de aire, es lo que les decía, que se cambia por exudado, que es fibrina o algún elemento extraño. Entonces, fisiopatológicamente vamos a ver que primero se va a formar la hepatización roja, que es el proceso inflamatorio que se produce, al igual que la inflamación de Lewis, de la tetralogía de Welle, igualito sucede en los pulmones, ¿no? Viene la bacteria, vienen los polimorfos nucleares, los leucocitos, y empiezan a fagocitar a las bacterias y empiezan a licuefactarse y se forma una sustancia blanca purulenta. Voy a llamarlo después, ¿ya? Por favor. El síndrome de condensación pulmonar tiene una manifestación, un estado de solidificación o aumento de la densidad del parénquima. El pulmón pierde sus características de colchón neumático, esponjoso, cambia y solidifica. Un momentito, por favor. Bueno, entonces la manifestación del estado de solidificación, aumento de la densidad del parénquima, el pulmón pierde sus características de colchón neumático esponjoso y cambia y se solidifica. Y acá vamos a tener lo que, ¿cómo puedo retirar esto de acá? ¿Qué fastidiano? Acá vamos a tener, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a encontrar a la inspección, no? La forma y volumen normal. Entonces, hay personas que tienen cifosis, vamos a escribir como un pulmón con cifosis. Hay personas que tienen escoliosis, como un pulmón que tiene escoliosis. Y vamos a describirla dónde es, ¿no? Si es cérvico torácica, si es torácica, si es cervicolumbar, si es cervical nomás, si es lumbar, de acuerdo a la ubicación donde esté. También vamos a ver a la inspección la retracción inspiratoria y expansión expiratoria negativo. Normalmente se le dice al paciente que se lo examina primero, se le saca la ropa y se va a ver que va a haber una inspiración y una expiración. Normalmente no debe haber retracción entre las costillas. También se va a ver si tiene disnea y va a depender de la extensión de la lesión. La disnea es la dificultad eh, que tiene el paciente para concentrar aire o oxígeno en los pulmones y se va a manifestar por la sensación de falta de aire. Esta sensación de falta de aire el paciente lo transmite diciendo, respirando cada vez más rápido y en forma profunda en la que hay retracción de los músculos intercostales. También se va a ver la amplitud y simetría, y si va a estar disminuida y asimétrica. También se va a ver el estado de la superficie normal. Muchas veces hay la presencia de tubos, por ejemplo, cuando hacen un neumotoras o un hemoneumotoras o un hemotoras. El tipo de respiratorio va a depender de la lesión y del género, si es superficial, si es profunda, si es rápida, si es rítmica, si presenta periodos de apnea. Los periodos de apnea es cuando el paciente no respira, ¿no? Si tiene la respiración de Cheyne-Stokes, y generalmente estas respiraciones van a ser comandadas por el centro respiratorio que queda a nivel del bulbo. Vamos a ver también a la palpación. ¿Qué se va a ver a la palpación? Lo que tenemos que agarrar es al paciente, como si estuviéramos agarrando un tonel, y vamos a hacerle al paciente unas maniobras, ¿no? Entonces vamos a agarrar la parte del tórax y le vamos a hacer
para ver la amplexación así, ¿no? Y vamos a ver la amplexación y elasticidad. Entonces, si nosotros al hacer esta maniobra, el tórax se comprime, pero rápidamente se extiende, estamos ante un tórax normal. Pero cuando difícilmente se comprime, que generalmente son los adultos, es porque ya todo está rígido. Y la expansión también es lenta. También vamos a ver lo que son las vibraciones pleurales, ¿no? Entonces vamos a poner la palma de la mano en el pulmón y siempre en forma simétrica de arriba hacia abajo. Y vamos a describir si es simétrico o no al decirle al paciente que pronuncia palabras, de preferencia 33, ¿no? 33. Y vamos a ver que en ambos pulmones tiene que, en la palma de la mano vamos a sentir la misma signología, ¿no? Ese mismo timbre. También vamos a ver las vibraciones bronquiales antes y después de la respiración, ¿no? Se le dice al paciente respira y que deje de respirar. Y vamos a ver también si las vibraciones vocales van a estar aumentadas o disminuidas. Están aumentadas cuando hay un neumotórax y están disminuidas cuando hay una neumonía. Acá está. Esta es la percusión, lo que se hace en forma simétrica, así, de acá a acá, de acá a acá, y espacio por espacio. Generalmente no se examina acá porque acá están las clavículas, ahí no vamos a, los omóplatos, perdón, ahí no vamos a encontrar sinología porque hay un hueso que está tapado por músculo. Y la percusión se hace entre espacio intercostal y espacio intercostal. Y puede ser mate o submate. ¿Ya? Mate es cuando hay una neumonía, cuando hay un derrame pleural. Y submate también igualito, solamente que está entre el límite de la neumonía, entre la parte que está en condensación o que está enferma y la parte sana. También acá vamos a hablar del síndrome de condensación pulmonar y vamos a encontrar que el murmullo vesicular va a estar abolido. O sea, cuando le ponemos la mano en el pulmón y le decimos diga 33, el paciente no vamos a sentir ese murmullo vesicular. Va a presentar un soplo tubárico, o sea, un soplo como si soplaran un tubo igualito. Vamos a encontrar estertores crepitantes o subcrepitantes. El estertor crepitante es aquel ruido que los crépitos y los crépitos son al final de la expiración y los subcrépitos al final de la inspiración y tiene más o menos este sonido como que si estuvieran arrugando un papel, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar es la auscultación de la voz en la broncofonía y la pectoriloquia, ¿no? Se le dice al paciente, diga 33, y vamos a encontrar como si fuera una imitación del loro, vamos a escuchar en los pulmones. Bueno, a la radiografía vamos a mostrar esta opacidad sistematizada o algodonosa, ¿no? Entonces, bien parecida al COVID, incluso están tomando, a veces toman lóbulos enteros y a veces es completa, ¿no? Miren, acá. De acuerdo a los alveoles que toman, ¿no? Que se hayan consolidados. Miren, todita esta parte de acá. Acá también. También tienen que pensar que cuando se le toma a las mujeres va a salir un poco blanquecino, digamos, una imagen algodonosa, pero es por la presencia de las mamas. Entonces, el síndrome de condensación pulmonar va a haber aumento de las vibraciones vocales con matidez, un soplo tubárico y la respiración soplante. Esos son, al examen físico, lo que se va a encontrar en una neumonía o un síndrome de condensación. Bueno, entonces, en la sintomatología, el paciente lo que va a referir es dolor pleurítico como si le estuviera atravesando un cuchillo, ¿no? Es un dolor urente. Y lo otro que presenta tos, que puede ser seca, productiva, improductiva. Algunas veces presentan fiebre. Generalmente los pacientes mayores no presentan fiebre, son alérgicos, ¿no? Pues por supuesto va a haber fiebre, malestar general, adinamia. Y vamos a ver ahora los síndromes de condensación aguda, que es la neumonía, ¿no? Miren cómo está tomando el lóbulo superior.
Este es el infarto pulmonar. Acá hay una imagen de absceso pulmonar. Es muy difícil, pero lo que nos ayuda acá es el nivel, ¿no? Y miren, viene todita la imagen acá, y acá hay un nivel. Eso nos está indicando que hay agua. ¿Quién va a ser nivel? El agua, la sangre, la pus, ¿no es cierto? Esos son los que hacen nivel, entonces nosotros tenemos que orientar el estudio hacia esos hallazgos. Tenemos los síndromes de condensación pulmonar crónicos que generalmente nos basamos en la historia clínica, ¿no? Tiempo de enfermedad. La tuberculosis, por ejemplo, no se instala de un día al otro, ¿no? La tuberculosis se instala después de años, meses, ¿no? De acuerdo a la virulencia del bacilo, perdón, claro, del bacilo, a el enlacinamiento que viva, las defensas del paciente, las comorbilidades que tenga, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro de micosis pulmonar. Acá está la tuberculosis pulmonar, ¿no? Miren, tomado todo el pulmón y parte de este otro pulmón. La neumoconiosis, característico en los pacientes que trabajaban en minas. Bueno, el cáncer de pulmón. Y tenemos los síndromes de rarefacción pulmonar, que va a expresar un estado menor de densidad del parénquima pulmonar. El síndrome de rarefacción circunscrito o cavitario, tenemos el síndrome de rarefacción difuso o generalizado. Entonces, el síndrome de rarefacción circunscrito o de excavación cavitario es la destrucción del parénquima pulmonar con formación de una cavidad. Es lo que se produce en la tuberculosis, se producen cavernas, ¿no? Sitios donde ha sido destruido el parénquima pulmonar y por lo tanto ha formado un hueco, ha dejado un hueco, ¿no? También las neumonías frecuentes, las bronquiolitis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando en los niños se le da las bronquiolitis o la tos perruna, que se llama esa patología, donde tosen los niños, se daña el pulmoncito, ¿no? Entonces, y CRUF. También y las imágenes cavitarias que puede dejar cualquier neumonía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las neumonías que al final lo que dejan son cavernas. Tenemos el síndrome de rarefacción circunscrito o de excavación, que tiene la tríada sinológica de el soplo cavitario, ¿no? El soplo cavitario es sordo, como en O. Tenemos los estertores crepitantes, sus crepitantes, también podemos tener crepitantes, y la pectoriloquia áfona. Es igualito, ¿no? Como el que estuviera el paciente hablando, pero un loro hablando, pero ronco. Y va a haber también asimetría en los movimientos. Tenemos también el síndrome de rarefacción circunscrito o de excavación, que se va a ver donde vamos a tener las vibraciones vocales disminuidas, va a haber timpanismo y los ruidos respiratorios van a estar disminuidos. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen nuevamente de abscesos pulmonares, donde vamos a ver una hiperclaridad circunscrita que va a delatar el nivel hidroaéreo, o sea, acá es, digamos, que hay agua, pus o sangre. Acá nos va a demostrar la presencia de quistes pulmonares, ¿no? Por ejemplo, acá. Los síndromes de rarefacción o circunscrito o cavitarios lo da la tuberculosis pulmonar, el absceso pulmonar piógeno, absceso hepatopulmonar amebiano, quistes pulmonares, bronquiectasias abscedadas, cáncer abscedado y micosis pulmonar. En el síndrome de rarefacción difuso vamos a presentar también el enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema pulmonar? Es cuando ahí está, por ejemplo, un alveolo con enfisema y acá vista el microscopio. Entonces, ¿qué es el enfisema? Es la distensión permanente del parénquima pulmonar con atrapamiento de aire y ruptura de paredes. O sea, esto. ¿Ya? Este es un normal. Acá se está produciendo el atrapamiento del aire. ¿Ya? Y esto va a estar distendido, pero no va a haber movimiento,
no va a haber el intercambio de oxígeno con CO2. Es un espacio prácticamente muerto, ¿ya? El síndrome de rarefacción difusa o enfisema pulmonar, a la inspección que vamos a tener, que va a estar disneicos en la expiración, va a haber una cianosis peribucal en nariz y orejas, va a presentar varicosidades ciliares y rojizas o cianóticas en las alas de la nariz y en los carrillos. Y lo que va a presentar también es el aleteo nasal, ¿no? Acá tenemos el síndrome de rarefacción difuso o enfisema pulmonar. Miren, el esfuerzo que hace el paciente por compensar la cantidad de aire y de oxígeno, entonces se produce la horizontalización de las costillas y la presencia de bulas enormes en pacientes con EPOC, ¿no? En el EPOC lo que pasa es que hay una fibrosis pulmonar, por lo tanto el paciente más retiene CO2 y también hay menos perfusión de oxígeno. Entonces, a la inspección va a haber escasa o nula movilidad torácica, se va a presentar el síndrome de rarefacción difuso o enfisema pulmonar, los movimientos respiratorios van a estar disminuidos, se va a poder producir la transmisión de la voz disminuida y las vibraciones vocales van a estar disminuidas. A la percusión va a haber hipersonoridad porque es un espacio que está atrapado en el aire, ¿ya? Entonces va a estar lleno de aire. Por lo tanto, va a haber una hipersonoridad y algunas veces timpanismo. Y va a haber interposición del parénquima pulmonar. El síndrome de rarefacción difuso o enfisema pulmonar, vamos a ver la expiración prolongada, ¿no? Los ruidos respiratorios son con menor intensidad. Se va a encontrar, esto ya es a la auscultación, estertores, roncantes, sibilantes, ¿ya? Y piantes, que son al fin de la expiración. Eso de piantes es una semiología antigua, ¿no? Ahora no, muy poco. Lo que he visto que los internos de medicina no saben ni siquiera distinguir unos estertores de los roncantes y los sibilantes, ¿no? Yo tuve mi profesor, no sé qué será de mi profesor, ojalá que el COVID no lo haya agarrado. Se están muriendo mis profesores, 3 ya han fallecido. Pero también ya, si yo tengo ya 59 años, imagínense, yo he estudiado medicina a los 16 años, imagínense, pues ellos ya tendrían por 80 años. Pero yo tenía un profesor relativamente joven que estudió en Argentina, que nos encerró en el pabellón de tuberculosis que quedaba en el cuarto o quinto piso del Honorio Delgado. Nos encerraba ahí, se iba, venía. Ya, y han escuchado, sí, ¿qué es esto? Crépito, subcrépito. No, esto no es así, otra vez. No, felizmente y gracias a Dios no hemos resultado contagiadas, ¿no? Y a distinguir sibilantes, roncantes. El tuberculoso tiene toda esa semiología y también tenía piantes, ¿no? Es esa semiología rica por la que antes se hacía el diagnóstico prácticamente era clínico. Ahora depende mucho, los médicos de ahora tienen que, bueno, es parte también de la tecnología, ¿no? De la modernidad. Mucho dependen de un examen para diagnosticar una neumonía. Sé que para los protocolos, sé que para las referencias tiene que estar documentado, ¿no? Es como el COVID. Si tienes síntomas y hay un antecedente epidemiológico en tu casa, y si estás con los mismos síntomas y hay un antecedente, es COVID, pues. ¿Qué quiere decir? No, 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 no es COVID. Ahora, hazte la prueba molecular. Puede ser un falso positivo o un falso negativo. Hazte la prueba, perdón, el hisopado molecular. Eso es, a veces da falsos negativos, porque depende en el momento que lo tomen, quién te lo toma y si te dejas hacer el procedimiento. Es por esto que la tomografía se va a convertir en el gol estándar de la neumonía por COVID, ¿no? Digamos, ¿me están escuchando, no? ¿Aló? Sí, doctora. Lo que pasa es que en la otra universidad tengo que estar por Zoom 45 minutos, estoy hablando como Lorita y no me están escuchando. Tenemos el síndrome de rarefacción difuso o enfisema pulmonar. Miren, ¿no? Cómo se llena de aire. En los dos lados, miren, atrapamiento y la horizontalización, ¿no? Miren cómo están los rectos, los arcos costales. Entonces hay que ver la forma del tórax, hay posición horizontal de las costillas, aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, aumento del aire retroesternal, descienden los hemidiafragmas, miren,
el corazón se ve alargado en gota o en bota, le llamaba mi profesor, y ensanchamiento de las arterias pulmonares, iba a haber un parénquima pulmonar hiperluminoso. Acá está generalizado o localizado, mire. Esto parece una tuberculosis miliar o una micosis, mire, ya no hay prácticamente pulmón, no sé cómo podrá vivir esta persona. Acá tenemos otro. Los enfisemas también lo da la tuberculosis, ¿eh? Es porque la caverna se ha roto y escapa por el aire. Acá tenemos la neumoconiosis, cómo se ve histológicamente los cortes. Y acá tenemos edema de la mucosa bronquial con hipertrofia de las glándulas mucosas con mayor secreción del moco. Y lo que se debe encontrar son bronquitis a repetición, bronquiectasias tuberculosas, neumoconiosis, asma, que puede haber por el espasmo crónico. Síndrome de atelectasia pulmonar o aneumatosis o pulmón fetal. En la atelectasia, ¿qué significa? Que el pulmón se va a reducir. ¿Y por qué le llaman aneumatosis del pulmón fetal? Ustedes saben que cuando nace el niño, lo mejor que puede hacer es llorar para ensanchar los pulmones. Pero los niños prematuros no pueden ensanchar los pulmones porque no han elaborado la sustancia que deben haberla estudiado en bioquímica. ¿Qué se llama? La sustancia que los niños a términos tienen y que los niños a términos no tienen, y hay que ponerles corticoides para que no hagan la membrana hialina, ¿no? Ya, entonces, ese es el pulmón fetal está apto desde el séptimo mes, ¿no? Hay una comunicación del sistema bronquial alveolar. Las paredes están adosadas unas a otras y la densidad es grande. La telectasia es ausencia de la dilatación distal, pérdida total del aire intraalveolar y aumento de la circulación a expensas de las arterias bronquiales por efecto retráctil del parénquima atelectasiado. ¿Y qué es la aneumatosis? Es la ausencia de aire en el pulmón. Entonces, el síndrome de atelectasia pulmonar o aneumatosis o pulmón fetal tiene una evolución aguda y reversible. Si el bronco obstruido no recupera su permeabilidad, la zona se reorganiza en tejido fibroso compacto, lo que va a producir al final una carnificación y eso no regresa a los valores normales. El síndrome de atelectasia pulmonar o aneumatosis o pulmón fetal, respecto a la patogenia, se ve que hay una obstrucción bronquial, va a ingresar el aire, acá, el aire intraalveolar se absorbe por difusión sanguínea y el movimiento ciliar de la mucosa bronquial, y se va a producir, se va a expulsar el aire, pérdida de CO2 por la tensión superior al intraalveolar en comparación con los vasos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la atelectasia? Que no va a dejar entrar. Y por lo tanto, esto no se va a expandir, sino lo que va a quedar es bien reducido, ¿ya? Y acá, como están viendo, está prácticamente cerrado. ¿Ven? El ingreso del aire. Al desaparecer el aire en el bronquio obstruido, va a haber una disminución del volumen paralelo al calibre del bronco ocluido. Al disminuir el volumen del parénquima, se hace retracción sobre las zonas vecinas del parénquima, del mediastino y de los hemidiafragmas. Entonces, lo que va a dar la tendencia retráctil, ingurgitación yugular, hiperexemia de los vasos a expensas de la circulación bronquial, y va a haber una presión negativa intrapleural. ¿Y cómo se va a caracterizar? Por disminución de la movilidad torácica, prácticamente no lo mueve el pulmón, las vibraciones vocales van a estar abolidas y va a haber una disminución de la sonoridad. Y por lo tanto también va a haber una submatidez o matidez o ausencia del ruido respiratorio. Este paciente no respira, ¿no? Está atelectasia del pulmón. Entonces este paciente es candidato a una ventilación mecánica. En la sinología va a haber retracción de los espacios intercostales, un hueco supraclavicular, porque va a haber una presión negativa de las pleuras, ¿no? El paciente se queda en E, ¿no? A ver, hagan E y levanten las costillas.
va a haber una hipomovilidad del lado afectado. Signología, desviación del mediastino, ascenso del diafragma hacia la zona enferma. O sea, el pulmón lo que trata es de compensar o de proteger lo que está enfisematoso, ¿no? El pulmón enfisematoso es aquel pulmón que se ha chupado, en otras palabras. Va a haber aumento de la presión intrapleural debido a la disminución del volumen pulmonar. Y esta es una telectasia total del pulmón, ¿no? Este pulmón bien difícil que se llegue a recuperar. Ya no hay. Ha desaparecido. Porque nosotros lo que vemos acá es aire, pues, ¿no? Entonces acá no hay. Y miren este pulmón con las costillas horizontales, todo atelectasiado, ¿no? Entonces hay una opacidad sistemática, un tinte homogéneo con contornos precisos, la forma triangular, cuadrangular que abarca el hemitórax. Acá lo mismo, ¿no? Miren, ya no hay nada. Hay elevación del diafragma, miren, del lado afectado, desviación de la silueta cardíaca, medio torácica e hilio pulmonar. Y lo otro importante de acá es que el hilio lo jala al otro lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la presión está pues en el otro pulmón. Disminución de los espacios intercostales. Acá, miren, estos son los espacios intercostales. Sobredistensión del tejido pulmonar sano. Y acá tenemos un corazón grande, ¿no? Este paciente tiene incluso un botón aórtico prominente, de tener alguna patología cardiovascular. Acá hay una telectasia del lóbulo medio, miren. Acá está la telectasia del lóbulo medio, la telectasia de la língula, acá esto es el segmento inferior o língula, ¿no es cierto? Y acá es el estudio keniano, se hace muy poco lo que es la broncografía. Son procedimientos invasivos que se hacían antes y ahora ya no se hacen porque es más fastidiosa para el paciente, tiene que tener buena creatinina y puede producir incluso hemotoras, hemoneumotórax. Entonces ahora existe ya procedimientos como la tomografía, la gammagrafía, que son menos invasivos o no invasivos y sin mayor sufrimiento para el paciente, ¿no? Es un procedimiento de la broncoscopía, que eso sí más bien se tiene que hacer y es el gol estándar para cualquier neoplasia, para hacer también el diagnóstico etiológico de cualquier neumonía, porque se obtiene por un procedimiento en lavado en cepillo o un procedimiento cualquiera de obtener la muestra del mismo bronquio. Bueno, entonces la etiología de la neumonía, vamos a hablar que puede haber por secreciones, coágulos intrabronquiales, derrame pleural, tumor, cuerpos extraños, adenopatía y productos vegetales. Vamos a hablar ahora de los síndromes pleurales, ¿no? Los síndromes pleurales pueden ser secos o exudativos. ¿No? Los secos son la pleuritis seca o sínfisis pleural y los exudativos van a presentar siempre derrame pleural y neumotoras. Acá hay algo interesante, ¿no? La paquipleuritis, que es la unión de las dos pleuras. En los pacientes tuberculosos, la misma naturaleza hace que esas dos pleuras se unan y de tal manera que el pulmón ya no, ya no pueda movilizarse, ya no pueda dar ya no, eh, ya no pueda expandirse porque ya todo está destruido. Eso lo que se hace es un procedimiento quirúrgico que se les hace a los pacientes con tuberculosis, ¿no? La escuela rusa lo que propone es la lobectomía y lo que propone también es la paquipleuritis, ¿no? La unión de las dos pleuras o el adosamiento de estas dos pleuras a la caja torácica. Es un mecanismo de defensa del propio cuerpo y se hace también lo que hace la escuela rusa y algunas veces estuvo
justo con el doctor Gotuso, pues cuando él llevaba el programa de tuberculosis. Bueno, también hay los procesos exudativos como derrame pleural y neumotórax. La pleuritis seca es un proceso irritativo pleural que determina la pérdida de la tersura de las hojas pleurales. Entonces, acá tenemos, las pleuras van a ayudar a la distensión pulmonar, así como a su deslizamiento, ¿no? Lo que nos ayuda, la ayudan es como una cama de agua, un amortiguador que nos ayuda a los movimientos expiratorios e inspiratorios. La pleuritis sí que cuando las secas pierden esa tersura, lo que provoca es la excitación a las finas terminaciones nerviosas que inervan la pleura parietal. Las manifestaciones clínicas, dolor pleural o de costado intenso, disminuye la movilidad exagerada con los movimientos respiratorios y con la tos, y el frote pleural inspiratorio y expiratorio. El frote pleural es como sus manos, como si hicieran sonar dos lijas, igualitos se escucha en el pulmón, y es cuando hay derrame, ¿no? Y también cuando hay un derrame seco, que lo están llamando acá el frote pleural inspiratorio y expiratorios, no se modifican con la tos. Esta es una semiología bien rica, ¿no? Miren lo que dicen acá. El frote pleural inspiratorio y expiratorio y no se modifica con la tos. Aquel que se modifica con la tos es cuando es un derrame pleural húmedo, ¿no? Cuando hay agua. Miren, qué bonita semiología, es semiología de antes. Tenemos la pleuresía seca, etiología de la patología secundaria, generalmente cuando los tejidos u órganos vecinos como el hueso y diafragma y mediastino pulmón, por trauma, contusión, por arma blanca, arma de fuego, eso sí está de moda, ¿no? El uso de los cuchillos, el uso de las armas de fuego, las osteitis agudas crónicas o mediastinales, adenopatías inflamatorias, la pleurodinia, la expresión de tuberculosis, micosis, bronquiectasia, los crónicos como infarto pulmonar, neumonía, absceso pulmonar. Bueno, no sé cómo van a quedar cómo quedaron, ojalá que no me dé, cómo quedarán los médicos jóvenes que les está dando COVID, ¿no? La respiración de los pulmones, la rehabilitación de los pulmones tiene que ser, unos dicen que se recuperan al íntegrum, otros dicen que no. Bueno, no sé. Este virus es nuevo, no se sabe, cada día sale un artículo diferente, ya uno no sabe ni qué creer, ya todo publica en el Face, hay que leer, dice, artículos de Lancet, los Lancet de la OMS, la OMS se equivoca, que dale esto, que no le des esto, total, ya no se sabe a quién creer, qué creer. Ahorita, por ejemplo, la ivermectina dice que no mejora nada, que se ha hecho un estudio y no mejora, no inhibe para nada o disminuye el crecimiento viral, la reproducción viral, ¿no? O la actividad viral, nada. Ahora hay un estudio que ha salido que la hidroxicloroquina sí, total, ¿no? Entonces ahorita yo creo que estamos iniciando el fin del mundo ya, porque es terrible esta situación que se vive, ¿no? Bueno, yo puedo decir y dar gracias a Dios que estoy cobijada en mi casa, no me falta nada, ¿no? Pero bueno, el encierro lo puedo aguantar, estoy acostumbrada porque a mí desde niña me operaron y me la pasaba a veces años o meses hospitalizada, pero hay gente que no está acostumbrada a eso, sobre todo los jóvenes, ¿no? Bueno, tenemos los síndromes pleurales secos, la sínfisis pleural, que es un adosamiento total o parcial de las hojas pleurales, que ya les he dicho que es parte del tratamiento de la tuberculosis que preconiza la escuela. ¿No está en su cuarto? Sínfisis pleural. Es consecuencia de los procesos inflamatorios de la pleura, va a haber una pleuritis seca o pleuritis exudativa, no tiene manifestación sintomática. Tenemos la sínfisis pleural, que es la pérdida de los senos costodiafragmáticos y costomediastínicos, y va a haber irregularidad en el contorno diafragmático y desviación del mediastino, ¿no? Tenemos la
plaquipleuritis, ahí está. Es el engrosamiento de la pleura, puede ser total, abarca el parénquima pulmonar, fibrotórax pleurógeno, o parcial, que va a dominar en el ápex, en el casquete apical de plaquipleuritis, o marginal o mediastinal o en la pleura interlobar. Entonces, como les dije, es un mecanismo de defensa del mismo organismo que en la tuberculosis, por ejemplo, o en las heridas de arma blanca en la guerra, se vio que al final se consolidaban solitos, ¿no? Y le decía al pulmón, descansa, no respires, ¿no? Para que pueda cicatrizar esa herida. Y también, también se le inyecta una sustancia, no me acuerdo qué es ahorita, y las pleuras se unen. Disminución de las vibraciones bucales, disminución de la sonoridad pulmonar, disminución de la transmisión de la voz y va a tener también sus matidez. Y acá tenemos los síndromes pleurales exudativos, ¿no? Es cuando hay, se acumula líquido, que puede ser seroso, hemático, con altas proteínas o bajo en proteínas a nivel del espacio pleural. Entonces, cuando el espacio pleural se encuentra ocupado por líquido trasudado, exudado, sangre o material purulento o kilo, ¿no? Tiene un mínimo de 4. Un ratito, por favor, Raquel. Ay. Bueno, a veces hay gente que no quiere entender que tenemos que estar encerrados. Entonces, el derrame pleural es el dolor de costado, que dice, ¿no? Yo le escuchaba a mi abuelita decir dolor de costado, el dolor en punzada, ¿no? Es de la neumonía, es dolor tipo punzada. El dolor de costado es el derrame pleural y la ortopnea, ¿no? El paciente tiene que sentarse para poder respirar. Fiebre, astenia y adelgazamiento. Entonces, el derrame pleural disminuye la movilidad torácica y lo que se ve es que, sobre todo en la región subescapular, disminución o evolución de las vibraciones vocales en la región basal o aumenta en la parte alta. El derrame pleural va a presentar submatidez o matidez en la región basal y acá, miren, ¿no? Entonces, esta es la curva de Damaussou, ¿no es cierto? Es cuando el derrame pleural se presenta. Es que generalmente no es horizontal, sino, y eso se debe a que se va a formar un triángulo, entonces, y con la forma del pulmón hace que se forma esta famosa curva de Damaussou, que está presente en el derrame pleural. Acá tenemos abolición de los ruidos respiratorios o disminución en la región basal. Va a haber egofonía, o sea, uno mismo va a escuchar su voz, o pectoriloquia áfona, o signo de Pacelli. Acá tenemos las imágenes de derrame pleural, ¿no? La curva de Damaussou. Acá también. Acá viene ya, pues, la patología, si es bilateral. Es bilateral generalmente cuando es en pacientes con colagenopatías y y es en un solo lado generalmente cuando es por un proceso viral o un proceso bacteriano. Y por último creo que está ya el neumotórax, ¿ya? Entonces, como es otro también síndrome exudativo, entonces es cuando existe aire en la cavidad pleural. Miren en un neumotórax cómo se atelectasia o cómo se reduce el pulmón y todo esto está lleno de aire. ¿Qué significa? Que todo este aire de acá ha salido afuera. Entonces, si ustedes le aplicamos por esta región, le empezamos a presionar, vamos a encontrar que hay crepitaciones, como han visto cuando se compran su laptop, cuando se compran un aparato, no tienen como especie de cosita, de capitas blancas con hartas bolitas y que incluso causa placer reventarla una por una, clic, clic, suena igualito, se escucha acá por encima de las
costillas, ¿no? Bueno, el neumotórax, ¿por qué se da, no? Cuando hay lesión por arma blanca, una bala, o ha explosionado una caverna, o un síndrome de una neumonía, un síndrome de condensación se ha perforado. Entonces, ¿qué nos va a dar? Vibraciones vocales disminuidas o abolidas, irritación de la tráquea al lado opuesto, va a haber eh, hipersonoridad o ausencia de ruido respiratorio, del aumento del claro pulmonar se llama a las vibraciones bucales o timpanismo franco. ¿No? Miren este neumotórax. Todito esto es aire que se ha salido del pulmón. Este es el aire. Y el pulmón se ha encogido, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la bala, hay que poner una sonda, hay que dejar que el pulmón se expanda, pero con medicina física y rehabilitación, o sea, que sople globitos o con ejercicios respiratorios, ¿no? Lo que se va a ver es una hiperclaridad marginal desprovista del trama broncovascular. Miren, un neumotórax abierto, ¿no? Es cuando ha recibido una puñalada o un cuchillo y está saliendo el aire y la sangre, ¿no? Hemoneumotórax debe ser esto. Miren, acá tenemos ese es el espacio potencial, esta es la pared torácica, este es el pulmón, esta es la pleura visceral, esta es la pleura parietal. Este espacio, acá está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ha sucedido el neumotórax? Esta es la pleura parietal, este es el espacio pleural, este es el espacio donde se está llenando de ahora ese espacio virtual que acá está pequeñito, acá se agranda y el pulmón se ha colapsado. Bueno, lo que también se ve es la desviación mediastínica, ¿no? Entonces, el pulmón sano lo jala a su lado, ¿no? O como un mecanismo compensatorio también, ¿no? El otro pulmón tiene que compensar y empezar a ventilar más. Acá lo mismo, ¿no? Este es el espacio y este es donde se ha producido la ruptura, ¿no? De donde ha salido el aire. El pulmón parcialmente colapsado, la pleura visceral, la pleura parietal, y acá hay, por ejemplo, este es un hemoneumotórax, ¿no? Está ocupado por sangre. Y tenemos los síndromes de supuración pleuropulmonar como la colección purulenta en pleura o pulmón. Entonces, cuando sean internos o cuando sean alumnos, lo que va a pasar es que les van a dar la posibilidad de hacer toracocentesis, ¿no? Entonces ustedes van a pulsar el pulmón y lo que van a sacar es entre las pleuras, nada más en el espacio virtual. No van a sacar lo que está en el pulmón, porque si llegan al pulmón, por un reflejo vagal, el paciente hace paro. Además, para sacar una biopsia se necesita mucha práctica y unas agujas especiales que se llaman trucut. Bueno, entonces los síntomas de supuración pulmonar se ve en la prebómica, en la vómica y es fétido y gran cantidad. La vómica es cuando el paciente tiene quiste hidatídico, no es un sabor salado como especie de gránulos de arena. Tenemos los síndromes mediastinales, conjuntos de signos y síntomas de manifestaciones radiológicas que expresan el sufrimiento de los órganos contenidos en el mediastino. Tenemos los síndromes mediastinales primitivos, como por ejemplo el que se origina y que tiene lugar con la presencia de tumores, aneurismas, adenopatías. Los secundarios, la patología tiene asiento en los órganos que forman el espacio mediastinal, como el esternón, columna vertebral, tumores pulmonares. ¿Y qué va a producir? Compresiones venosas, ¿no? Es el famoso, es una emergencia oncológica, ¿no? La compresión venosa del tumor, de la metástasis, del ganglio, del trombo, ¿no? Va a producir también compresión esofágica, compresiones nerviosas, compresión traqueal, compresión bronquial. También va a producir el timo, la tiroides, los quistes dermoides. Bueno, y eso sería todo en cuanto a
lo que les he brindado acerca de lo que es el, ustedes van a hacer una exposición y sus exposiciones están buenas, si no, no les he hecho mucho lo que es el síndrome de condensación. Vamos a ver la exposición, si no, yo lo voy a reforzar. Pero para poder entrar a la misma neumonía, primero había que saber lo que es los signos y síntomas y de los diferentes de las diferentes patologías, ¿no? Entonces ya ustedes tienen su libro de Macei y léanse toda esa partecita, es muy bonita, muy interesante. Lamentablemente no pueden ir a hacer su práctica al hospital, pero pueden practicar con sus hermanitos, con sus papás. Ahora tampoco pueden practicar con sus compañeros, porque siempre les decían, practiquen con sus compañeros, porque no, pues no se puede, ¿no? En este momento. Entonces, para entrar a lo que es el síndrome de condensación. A ver, ya, ahora van a exponer, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Doctora, tengo una consulta. En caso de ser un paciente pediátrico, ¿es casi los mismos síndromes o varían algo? No, es igualito, solo que en chiquitito. En ellos, ¿qué más le da lo que les da las bronquiolitis, ¿no? Lo que le llaman el SOVA, el síndrome de obstrucción, y más que tiene que ver más con la acumulación de secreción y con el espasmo que se produce a nivel de los bronquios. ¿Ya? Y ahora, ¿quién va a exponer? ¿No hay? Doctora, buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Ya voy a proyectar Bueno, mis diapositivas. Un ya, momento, por niña. favor.